Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Gusto nuevamente saludarles en este lunes. Me imagino que algunos hasta pierden el sentido del tiempo, ya no saben qué día es, como estábamos acostumbrados, por lo menos quizás aquellos que les ha tocado estar encerrados ya varios días, pues han estado experimentando eso, que en un momento se preguntan qué día es. Pues les cuento, hoy es lunes. Y este es un tiempo en el que vamos a estar hablando de temas familiares, seguimos compartiendo la palabra de Dios sobre esos temas. Pero antes de meternos a eso, quiero pues saludarles, agradecerles a aquellos hermanos que incluso en medio de toda esta situación nos han estado apoyando como iglesia, nos han estado mandando incluso esas tratos que tienen con Dios, esas ofrendas. Y eso ha permitido también que la obra se siga haciendo. De alguna manera pues se sigue solventando las necesidades que hay en nuestra iglesia. Entonces agradecerles por eso. Y también quiero motivarlos a que vayamos preparándonos, que vayamos pensando en ese momento en el que nos toque regresar. Porque esto va a pasar, hermano, y vamos a tener que aprender con este virus o sin este virus, vamos a tener que aprender a vivir con eso, a enfrentar la situación, a vencer esos temores. Hay muchos que esta situación nos ha llevado a caer en una depresión, el estar pensando en el día qué va a pasar después de todo esto. Nuestra confianza está en el Señor y eso debe de ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra fortaleza de que Él tiene control de las cosas. Lo que sí debemos de prepararnos nosotros es que a glorificar a Dios cualquiera sea nuestra situación. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice que debemos de dar gracias en todo tiempo, independientemente cuál sea la situación, con pandemia, sin pandemia, es igual. La gloria es para el Señor, hemos sido creados para dar alabanza, para dar gloria en lo que hacemos a Dios. Así que desde ya llamo a nuestros servidores a no perder su uniforme, a no olvidarse, a los maestros de escuela bíblica, a tener preparados sus clases, el estar pensando en cómo vamos a regresar, qué vamos a hacer cuando regresemos. Así que al volver a reunirnos no podemos seguir siendo igual, tenemos que este tiempo va a servir para que como iglesia también nos demos cuenta quiénes son aquellos que realmente son creyentes. Hoy nos vamos a dar cuenta al regreso de aquellas personas que voluntariamente van a estar regresando. Ahorita se les pide de favor que se queden en casa, pero después va a venir que quizás ya no vamos a tener que andarle diciendo, por favor, venga a la iglesia. Después de todo esto, creo que hemos aprendido a valorar muchas cosas. Así que eso les quería dejar en su corazón. Como iglesia Tabernáculo Bautista San Pedro, aquí desde Mexicanos, nosotros queremos compartir la palabra de Dios de esta manera. Así que lo quiero animar a que por favor usted se una conmigo y me acompañe en Génesis. Pues seguimos hablando de ese patriarca de la familia de Isaac y quiero que me acompañe en Génesis capítulo 26. Génesis 26. Hoy vamos a estar hablando de algo que a todos nos afecta y es precisamente la mentira. Vamos a hablar de la mentira, esas causa y efecto de la mentira. Y quiero que me acompañe, por favor, en Génesis 26, versículo 6 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 12. Y dice la palabra de Dios: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez, oiga eso, que tal vez, es algo que estaba en su imaginación, tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca. Note usted que dice que estuvo muchos días, es decir, que pasó muchos días allí con una mentira.
él. Dice allí, sucedió que estuvo allí muchos días y en ese momento, dice en el versículo, estoy en el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. ¿Nota usted cómo aún Abimelech tiene más conciencia de lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso? O sea, aquí es un incrédulo corrigiendo a un cristiano, por decirlo así. Versículo 11 dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Quiero que me acompañe a orar, pidamos al Señor bendición en esta hora. Padre buen Dios, gracias por este tiempo que nos permites llevar una palabra para nuestras vidas. Señor, como familias lo necesitamos, Señor, hoy más que nunca, aprovechar este tiempo que estamos, Señor, muchos compartiendo, Señor, con nuestros hijos. Padre lindo, para muchos ha sido difícil, para muchos ha sido como un castigo, pero mi Dios, en medio de todo eso, sabemos que al final va a ser de bendición, porque hemos podido, Señor, conocernos mejor, hemos podido, Señor, quizás entender muchas de las cosas que hemos venido haciendo mal. Gracias, Señor, por esa situación que has permitido, porque en medio de todo, Señor, tú te has glorificado y sigues glorificándote. Cumple tu propósito en medio de todo eso. Tengas tu misericordia de nosotros, de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía que estamos hablando de la mentira y estamos precisamente hablando de la vida de Isaac. Pero antes de meternos al tema de la mentira y de lo que nos compete en esta hora, necesitamos poner en contexto qué es lo que estaba pasando. Y una de esas cosas que estaba pasando en el capítulo 26 es que Isaac con su familia, dijimos el lunes pasado, había enfrentado una crisis. Si se recuerda, dice que hubo hambre, como en la época de Abraham, hubo una segunda vez que hubo hambre. Y en medio de esa crisis que Isaac estuvo enfrentando, en medio de todo eso, dice que Dios le habló, salió al encuentro de Isaac. Cuando Isaac ya estaba pensando agarrar para Egipto, Dios sale al encuentro de Isaac, lo detiene y le dice a Isaac, no te vayas de este lugar porque yo te voy a bendecir y voy a cumplir la promesa, el pacto de lo que había dicho a su padre Abraham. ¿No le parece a usted curioso que Dios no le había hablado a Isaac en otro tiempo, sino que le vino a hablar justo cuando la situación se puso difícil? Y es que Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Dios tiene muchas maneras en las que nos lleva a que le pongamos atención. Y esto nos ha pasado a muchos, en los que muchas personas hemos aprendido a valorar tantas cosas cuando se nos mueven algunas de las cosas que nosotros creemos que somos fuertes. Y en ese momento que Isaac está pasando la situación difícil, Dios viene y le confirma a Isaac que está con él. Mire qué interesante y cómo se vuelve tan importante de que Dios en medio de mi circunstancia, en medio de mi situación en la que yo considero que ya estoy desesperado, en medio de todo eso, Dios es el que viene y nos habla. Qué bonito se siente. Yo escuchaba a alguien precisamente el día de ahora decir de que muchas veces cuando uno tiene una vida de oración, hay momentos en los que uno ora y siente como que no está oyendo Dios, como que eso no tiene mucho significado. Pero viene un día, después de estar quizás en esa constancia de oración, viene un día en el cual Dios nos habla en nuestro corazón y eso fortalece nuestras almas. Es por eso que me pareció muy importante señalarle eso, de que a Isaac
Dios se le apareció justo cuando estaba en la crisis. Hermano, no sé qué está pasando usted. No sé cuál es su problema como familia, como usted como persona, qué es lo que le está agobiando su corazón, pero quiero decirle que hoy más que nunca es allí, en el dolor, es donde Dios puede hablar a su corazón. Si usted se ha dado cuenta, cuando uno ayuna, es cuando más sensible está con la palabra de Dios, a que Dios le hable, precisamente porque uno se siente débil, uno se siente hasta cierto punto un poco melancólico, no sé, aquellos que quizás ayunan lo pueden testificar también. Otra cosa curiosa que vemos en el capítulo 26, para meternos al tema de la mentira, es que Isaac está haciendo, repitiendo, copiando lo que su padre había hecho. Una salida que Abraham había tenido, y es que era el negar que Sara era su mujer. De la misma manera o similar lo está haciendo su hijo Isaac. Eso también es curioso. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestras palabras convencen, pero nuestro testimonio arrastra. Nosotros podemos estar diciendo algunas cosas con nuestra boca, pero si nuestras acciones, nuestro accionar, nuestra vida diaria refleja otra cosa, eso va a impactar la vida de nuestra familia, de los que comparten con nosotros. Es por eso que eso lleva hasta cierto punto a que uno quisiera que los hijos copiaran las cosas buenas y olvidaran las cosas malas. Pero ¿se ha fijado usted que muchas veces nosotros nos acordamos más de las cosas malas que nuestros padres nos han hecho? Y no de esos pequeños detalles, porque ese gran error que uno comete y dice, no, es que yo a mis hijos, a mi familia, yo le dedico calidad de tiempo, no le doy cantidad, le doy calidad. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira, porque usted no puede estarle dando calidad en un poco tiempo. O sea, la relación de familia es de convivir, pasar tiempo, y porque no sucede, y ustedes me conocen y saben mi situación, y yo puedo hablar de eso. Y es que, por ejemplo, cuando un padre, por ejemplo, va a traer a su hija que ya no vive, supóngase que se han separado o ya no vive o no vive con ellos, y dice, este fin de semana me toca ir a traer a la niña o al niño, y va y recoge a esa criatura, se lo lleva y lo lleva a comer, lo lleva a hacer cosas, y luego él quiere que en esas horas que le ha dedicado, esa persona abra su corazón y que ese niño le cuente todo y que él se dé cuenta de todo lo que ha pasado. No, porque es similar a lo que le decía con relación a orar. Es que muchas veces nosotros nos ponemos a orar y Dios está allí, y Dios no pareciera que no me está hablando y pareciera que no está escuchando, pero ahí llega un momento en el que Dios entra en comunión conmigo y ese tiempo se vuelve especial. Ahora, ¿cómo yo voy a lograr entenderme o tener ese tiempo de comunión con mi familia? No lo voy a dedicar el decir, aquí vengo, tengo 30 minutos, hablen todo lo que quieran, que quiero escuchar qué es lo que a ustedes les preocupa. No, no es así como funciona. Se requiere comunión, se requiere tiempo. Entonces, Abraham hizo algo en lo cual, aunque era negativo y aunque Abraham probablemente le dijo a Isaac, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino como un padre explicándole a Isaac, ya siendo un hombre de avanzada edad, Isaac, no vayas a cometer ese error. Sin embargo, vemos que consciente o inconscientemente está actuando de esa misma manera. ¿Por qué? Porque aprendemos muchas veces eso. Y son de las cosas que cuando venimos a Cristo nos cuesta romper, nos cuesta dejar en eso. Ahora, metámonos entonces al tema de la mentira. Y es que para saber el tema de la mentira, nosotros debemos de entender qué opina Dios de la mentira. Y eso es importante, porque eso no tendría ningún valor o no tendría mucho valor si la Biblia no dice eso. Por ejemplo, hay cosas necias en las que muchas veces los cristianos nos preocupamos. Por ejemplo, algunas hermanas podrían decir, pastor, y es malo, o hermano, mire, es malo el que yo me pinte el pelo. ¿Dónde dice la Biblia que pintarme el pelo es malo? Son cosas que no vamos a encontrarlo en la palabra de Dios, y no tendría mayor valor el que estemos dando una explicación sobre eso. Pero cuando hablamos del tema de la mentira,
nosotros debemos de saber que la Biblia habla mucho de la mentira y qué opina Dios de la mentira. Y una de esas cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que dice la Biblia que dentro de las cosas que Dios aborrece, adivine cuál está. Está la mentira. Si usted me acompaña en Proverbios 6, dice la palabra de Dios, Proverbios 6, la Biblia nos habla que dentro de las cosas que aborrece Dios, Proverbios 6, versículo 16, dice la palabra de Dios, si usted lo tiene ahí, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua, ¿qué cosa? Mentirosa. Eso ya nos tiene que dar un parámetro a nosotros para saber de que Dios aborrece la mentira. Y si Dios dice que aborrece la mentira, eso es grave. También encontramos nosotros que la palabra de Dios, incluso desde la ley de Éxodo, aún en los mandamientos, porque esto de la mentira está asociado al decir un falso testimonio. Y dentro de la ley está, dentro de incluso ese decálogo, esos 10 mandamientos, está precisamente ese tema. Y otra cosa que es importante, en Números nos dice la palabra de Dios, de que Dios no miente. Entonces, y si nosotros somos como hijos de Dios y Dios no miente, ¿qué esperaría Dios de nosotros? También encontramos nosotros allá en Mateo, en el capítulo 15, también nos dice la palabra de Dios, se lo quiero leer, bueno, le quiero leer mejor Juan 8, 44, y se lo voy a leer en una versión que es la versión de las Américas. Dice la palabra de Dios: Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino y desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Es Satanás. ¿Encontramos mentira en Dios? No, definitivamente no. La Biblia dice de que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, vemos nosotros lo grave que es la mentira. Porque estoy diciendo esto porque nosotros hemos escuchado muchas veces de que la mentira, una mentira blanca decimos nosotros, es una mentira pequeña. Pero viéndolo a la luz de la palabra de Dios, la palabra de Dios es como un espejo, porque es la que me permite ver precisamente lo sucio que soy yo, lo pecaminoso que soy yo. La ley de Dios está allí precisamente para eso, para hacerme entender a mí lo malo que soy yo, porque muchas veces nosotros mismos nos quizás evaluamos y nosotros mismos nos llenamos en la religiosidad y nos creemos nuestras propias mentiras a tal punto que justificamos del por qué somos así. Sin embargo, la palabra de Dios cuando nos ponemos frente a la palabra de Dios nos damos cuenta qué malo soy yo. Y ahí donde el apóstol Pablo, cuando él se miraba en la palabra de Dios, él expresaba eso y decía: miserable de mí. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 7 de Romanos y leemos todo eso, de que el hombre es pecaminoso, es inclinado al mal, que la ley es santa, pero el hombre es malo, ahí nos damos cuenta de que nosotros no podemos poner en un estándar diferente un pecado como la mentira, y no debemos de llamarle otra cosa más como la palabra de Dios le llama, y es pecado. Ahora piense usted, ¿cuántas mentiras decimos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros mentimos? ¿Cuántos de nosotros está en nuestra cultura, ya en nuestro vocabulario, en la manera de hablar, que somos mentirosos? Así. Sin embargo, para muchos, si le preguntáramos, ¿es usted mentiroso? Muchos dirían, no. ¿Por qué? Porque catalogamos las mentiras y uno dice, no, es que yo miento, pero son mentiras blancas. No existe tal cosa en la palabra de Dios. Y quiero dejarle un texto más de eso, y es que la palabra de Dios a mí me hizo pensar en eso, porque la palabra de Dios dice allá en Apocalipsis 21:8, hablando del juicio, dice la palabra de Dios: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas,
fornicarios y hechiceros y los idólatras. Hasta ahí me acordaba yo. Pero dice después, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire qué terrible. Entonces, le estoy diciendo esto porque antes de meternos al tema de las mentiras en la familia, causa y efecto, tenemos que entender qué opina Dios de eso. Ahora, ¿por qué entonces mentimos nosotros? ¿Por qué usted miente? ¿Se ha preguntado usted, ¿y yo por qué? ¿O alguna vez usted se ha hecho el propósito de decir, yo voy a dejar de ser tan exagerado? Porque hasta eso es una mentira. El hecho de exagerar las cosas, de decir las cosas fuera de proporción de lo que realmente son. Y pudiéramos hacernos la prueba nosotros de decir, ¿sabe qué? Voy a tratar de ser lo más honesto, de ser lo más íntegro posible. Piense, ¿cuántas mentiras necesita usted decirle a una persona para que comience a dudar del resto de verdades que le ha dicho en un día? ¿Cuántas mentiras yo tengo que decirle a mi esposa que ella, en cuántas mentiras me tiene que agarrar, me tiene que cachar mi esposa para que me determine de que es mentira o que dude del resto de verdades que yo le he dicho? ¿Cómo convence usted a una persona después que lo han sorprendido en una mentira? ¿Cómo convence usted a esa persona que el resto que había hecho es verdad? Porque basta una mentira para hacer dudar todas las verdades. El 99% de verdades que ha dicho, usted las bota con un 1% de mentira. Entonces, Satanás es especialista en mentirnos y diluye la mentira de una manera en la que nosotros muchas veces la absorbemos y la practicamos de esa manera. Y eso no está exento en la familia. En la familia estamos llenos de mentiras. ¿Por qué pecamos entonces? Bueno, nosotros pecamos básicamente porque nuestra naturaleza pecaminosa es algo que está ahí, viene en nosotros. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es algo que nosotros debemos de aprender a desechar. Si usted se fija allí, es un pecado en el cual nosotros tenemos que luchar a diario, como la lujuria, como los malos pensamientos, como el odio que muchas veces manejamos, tenemos, guardamos. Todo ese tipo de cosas, la ira, la gritería, las malas palabras o la maledicencia, tenemos que quitarlas de nosotros porque no caben en un cristiano, ni mucho menos en un hogar cristiano. ¿Qué clase de hogar, qué clase de familia es usted donde todos mienten? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se siente usted como esposo en la que quizás usted le llama a su esposa y usted para molestarla probablemente, como muchas veces uno de esposo lo hace para molestar a la esposa? Imagínese usted que usted mira a su esposa allá, pensemos en con aquellos viejos tiempos cuando íbamos a metro, ¿va? Digo esto porque ya muchos ya hasta quizás ni se acuerdan qué ruta pasa por ahí. Pero supóngase que usted encontrara a su esposa allá en metro y usted la mira y dice, ahí está mi esposa, le voy a marcar. Y en ese momento usted le marca y su esposa contesta y le dice, usted hace la pregunta como cualquier esposo para molestarla, ¿dónde estás, amor? Y ella dice, aquí estoy donde mi mamá, es que fíjate que vine a dejarle algo. Y usted dice, qué raro si yo la estoy viendo, y comienza usted a dudar. Dice, ¿será que no es ella? Y usted la confronta y tiene que ella reconocer que es cierto, mira, la verdad que no te quería decir por esto. ¿Qué causa la mentira en un matrimonio? ¿Qué causa la mentira de un hijo hacia un padre? ¿Qué causa la mentira de un padre a un hijo cuando le miente? ¿Nos creen nuestros hijos después que nosotros les mentimos? ¿Acaso no va creando una desconfianza? Entonces, ¿qué clase de hogar se vuelve eso? Entonces, nosotros mentimos precisamente porque es algo pecaminoso que está en nosotros. Ahora, quiero llevarlo a que veamos nosotros en el contexto de Génesis, capítulo ¿qué le dije? 26, ¿verdad? Estamos en el capítulo 26. Dice la palabra de Dios que habitó pues Isaac en Gerar
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Entonces, la justificación, ¿qué vemos nosotros allí? ¿Cuál es la causa? La causa, nosotros siempre vamos a tener una excusa, siempre hay una justificación para que yo mienta. Como alguien me podría decir, ¿por qué usted tiene un amante? ¿Por qué una persona se fijó en otra y engaña a su esposo o su esposa? ¿Por qué el hijo le miente al padre? Si usted le pregunta y lo confronta y un momento llega a ese punto, excusa vamos a tener. ¿Cuál sería una excusa por la cual nosotros normalmente decimos que pudiéramos haberle mentido a la esposa? Es que vos no me entendés. Es que yo la verdad que ya no siento lo mismo. Es que yo lo hago por tu bien. Y pudiéramos tener muchas excusas. ¿Cuál fuera la excusa? ¿Cuál fue la justificación de Isaac? Número uno, podríamos decir, aunque él no lo dice, pero podríamos decir cuál era la excusa número uno de Isaac. Mi papá sí lo hizo. Mi papá sí lo hizo y él podría darle excusas. Bueno, si mi papá lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué otra excusa puso a Isaac en la que por lo menos la que la palabra de Dios nos dice? Es que Isaac está haciendo referencia a un posible temor, un temor imaginario, porque no era un temor real, porque él está diciendo posiblemente. O sea, no es que él estaba viendo el peligro como tal, sino que simplemente él creyó que eso era lo más conveniente. Me imagino que no consultó a Dios definitivamente, que sí eso era lo más conveniente. Pero pensemos, ¿qué muestra eso? Él tenía la excusa ¿cuál es? Tuve miedo, lo hice por salvaguardar mi familia, o lo hice por salvaguardar mi vida. Él dice que lo hizo por el beneficio de la familia, porque él podría decir: yo lo hice por guardar a mi familia, para que mi familia no se desintegrara, para que no me quitaran a mi mujer, por eso lo hice. Ahora dirá usted: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Piense usted cuántos matrimonios estamos llenos de mentiras, cuántos matrimonios su relación está basada en una mentira, donde el hombre está en la casa, allí está en la casa y posiblemente cumple las responsabilidades, pero su matrimonio ya no es lo que tendría que ser, simplemente es una apariencia. Dígame usted si eso no es una mentira. Dígame usted si eso no es algo en lo cual nosotros estamos haciendo o tenemos una familia simplemente para que nos vean. Hoy hablaba yo con una persona que pues él todavía asiste al tabernáculo, pero él todavía va a algunas reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y yo le decía a él, pensando en esto, le decía yo a este amigo: ¿sabe una de las cosas que yo extraño de Alcohólicos Anónimos? Es que en Alcohólicos Anónimos yo podía pararme en la tribuna y decir exactamente cómo me sentía y decir exactamente mis problemas. Yo en Alcohólicos Anónimos bien podía llegar un día y decir: quiero contarles, compañeros, que hasta este día no he tomado, y aunque tengo problemas en mi casa, aunque, ojo, es hipotético, no vayan a pensar que es verdad, pero podría decir, aunque tengo problemas en mi casa y ahorita tengo ya un mes de estar durmiendo en el sillón y la mujer no quiere nada conmigo, pero yo sigo luchando. Y lo que yo escucharía de mis compañeros en Alcohólicos Anónimos decía: ay, échale ganas, no te preocupes, no vayas a volver a tomar. Pero yo podía decir eso. ¿Por qué nosotros en la iglesia no podemos hacerlo? Porque estamos llenos de un montón de religiosos. Un montón de religiosos en los que, comenzando como pastores, estamos con una apariencia muchas veces en la que tenemos que mantener una apariencia como familia porque la gente nos mira, porque llega la esposa muchas veces, y no solamente los pastores, no, hablo de los pastores porque es lo que uno vive, pero
en la congregación uno mira muchas personas en las que cuando ya habla con una de los dos y pregunta, ¿qué tal está tu relación con tu esposa? Dice, no, la verdad es que cada quien duerme en su cuarto. No, la verdad es que en mi casa, mire, cada quien vela por lo que tiene que hacer. Yo en mi casa, yo lavo mi ropa, yo hago mi comida, yo allí tengo las cosas que son mías, cada quien tiene lo suyo. Están juntos pero divididos. Eso no es una familia. Pero si usted los mira, incluso en sus fotos que pues, publican en sus redes sociales, usted dirá, qué bonita esa familia. Esa apariencia, hermano. Están viviendo una mentira como la que vivía Isaac. Y quizás esto les está pareciendo fuerte, porque para mi vida es fuerte. Y le estoy diciendo que para mí muchas veces ha sido doloroso el que yo quisiera el abrir mi corazón con alguien y decir, mira, yo como pastor me siento indigno porque estoy luchando con esto, pero no puedo decirle a un hermano. Porque va a decir, uy, el pastor, uy, el hermano. Yo pensé que el hermano no tenía ese problema de malos pensamientos. Yo pensé que el hermano no tenía problemas con los hijos. Claro que tenemos problemas. Pero mantenemos la fachada porque eso nos han enseñado la religiosidad. Porque a ustedes como congregación, a ustedes como hermanos en la iglesia les encanta ver a su pastor posiblemente con esa fachada. Pero todos tenemos problemas, hermano. Isaac vivió una mentira. ¿Y cuál era la excusa de Isaac? Era que él estaba haciéndolo por el bien de la familia. Piense cuántos de nosotros no les hemos dicho a nuestra familia la verdadera situación que estamos enfrentando como padres, como en las cuestiones financieras. ¿Cuántos esposos o cuántas esposas no han hablado con sus hijos honestamente y les han dicho, mire hijo, yo esos zapatos de marca ya no se los voy a poder comprar porque ya no hay? No, es que yo no puedo traumar al niño. No, es que yo no puedo decirle realmente que la tarjeta la tengo topada. Entonces hemos creado hasta una mentira de que nuestra familia se ha hecho una idea equivocada de que mi papá tiene, mi mamá tiene dinero. Y se visten así y hablan con sus amigos así. Y eso es una mentira, hermano. ¿Qué vemos entonces nosotros? Vemos las consecuencias también en lo que Isaac estaba enfrentando. ¿Cuál fue la consecuencia? Si usted se fija allí, cuando fue descubierto, porque eso es lo triste, hermano, y eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar, cuando la mentira sea descubierta. Y en lo personal, me pongo a pensar yo, qué difícil sería que, como dice esa alabanza de Jesús Adrián Romero, cuando nadie me ve, el que me conozca como me conoce Dios. ¿Y sabe cuál es lo risible de nosotros, los cristianos? Es que muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. O sea, nos llegamos a creer nuestras propias mentiras, pero también creemos que podemos engañar a Dios. Y Gálatas nos recuerda eso y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermano, no hay forma que podamos engañar a Dios. Isaac fue descubierto por su mentira, pero dice allí la palabra de Dios, sucedió que después que estuvo allí muchos días, en el versículo 8, muchos días. Imagínense cuánto tiempo Isaac se privó de abrazar a su esposa, de darle un beso o de agarrarle la mano o no sé, porque dice que fue sorprendido, lo vieron acariciando a su esposa. Imagínense eso, imagínense estar con una mentira tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona como un vecino que ya es un hombre de edad? Dios quiera que nunca vea este video. Pero un vecino que después de tantos años resultó que tenía 2 hijos de la misma edad, uno en esa colonia donde tenía su esposa y otra allá donde él trabajaba. Y prácticamente mantuvo, por muchos años mantuvo su hogar así. Él por su tipo de trabajo le tocaba estar unos días en una casa y otros días en otra. Él llevaba ropa, ya algunas veces allá le lavaban, otras veces regresaba y todo parecía normal. Y llegó un momento, le estoy hablando cuando ya era una persona, un jovencito, 14 años, que salió que prácticamente tenían la misma edad. Y dice usted, qué barbaridad, qué hombre más sinvergüenza. No, pero piensa en nosotros. Piensa en nosotros cuántas mentiras tenemos guardadas allí en la familia. Y no le digo que esta noche va a ser como
que vamos a agarrar y decir, venga, voy a contarle toda la verdad. No, primero tenemos que arreglar nuestro problema con Dios. Tenemos que darnos cuenta de lo grave de la situación. Porque la mentira, ¿qué está causando? Si la mentira es descubierta, la mentira va a causar duda. Si la mentira es descubierta, la mentira va a causar desconfianza. Pero también la mentira, como una mentira para sostenerla y que es mentira otra vez, va a causar a que otros lo llevemos a pecar. A que podamos inducir a alguien más a que cometa un error. Como lo que vemos en el caso de Abimelech, que probablemente sea el mismo Abimelech. Algunos dicen que es el mismo Abimelech que estuvo con Abraham. No estamos tan seguros de eso. Lo que sí es cierto entonces es que este Abimelech fue más honesto que Isaac. Entonces, no tildemos a Isaac simplemente de mentiroso. No, nosotros, evaluémonos nosotros. Evaluémonos nosotros en nuestra familia. Entonces, las consecuencias, usted las conoce. Y muchos le tenemos más miedo a las consecuencias que a lo que Dios opine. Entonces, es de mucho cuidado. Ahora, también veamos el efecto al final, vemos la recompensa. ¿Qué sucedió después, para ir terminando? ¿Qué sucedió entonces cuando este hombre, Isaac, él confiesa o es descubierto y reconoce su pecado? Porque Isaac pudo haber seguido mintiendo y decir, no, mira, lo que pasa es que nosotros como hermanos así nos tratamos. Él pudo decir cualquier cosa. Y incluso inducir, como Abimelech le dice, ¿qué hubiera pasado si alguien toca a tu mujer, tiene relaciones sexuales con tu mujer? Nos hubieras traído consecuencias a nosotros. Mire cómo Abimelech tiene tan claro eso de lo pecaminoso que es, cosa que muchas veces nosotros no lo tenemos. Pero vemos nosotros que después que Isaac reconoce su pecado, reconoce la mentira, como la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Dice en el versículo 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Dice, y sembró Isaac en el 12, vea después de tanto tiempo, en un tiempo de necesidad, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Qué obtenemos cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios? Bendición. Somos fructíferos y no solamente veámoslo en cosas de dinero, no, somos fructíferos, hermano. Mire, si hay algo que nuestra familia es afectada y es cuando la salud es tocada de uno de nuestros miembros. Tenemos que analizarlo, hermano. ¿Qué estaba deteniendo la bendición en Isaac? Una mentira. ¿Qué está deteniendo la bendición en su familia, en la mía? No sé. Usted evalúese. ¿Cuántas mentiras, cuántas cosas estamos allí? Incluso nuestra vida religiosa se vuelve una mentira. Tenemos que buscar, hermano, no solamente el ir a la palabra de Dios y ver los errores de los personajes. No, llevémoslo a nuestra vida y darnos cuenta de cuán necesario es para nosotros el que quitemos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 25, y termino con esto, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, yo sé que eso no es fácil, como dice la palabra de Dios, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Somos mentirosos y mentimos tan fácilmente. Por ejemplo, usted me va a decir, hermano, y si mi esposa me pregunta que cómo me ha quedado la comida o cómo me queda este vestido, ¿qué le voy a decir? Pues una cosa es que digamos la verdad y otra cosa es cómo nosotros la decimos. Entonces, la palabra de Dios nos manda a que enfrentemos y que seamos íntegros. Si nosotros somos mentirosos, solo un 1% y un 99% decimos la verdad, hermanos, no somos íntegros. Posiblemente para el estándar estamos bien, pero para el resto no. Lo quiero dejar con eso en su corazón. ¿Por qué? Porque al final, hermano,
nosotros necesitamos buscar agradar al Señor. Amén. Agradar al Señor por sobre todas las cosas. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida, para su familia. Déjeme orar y terminar con este tema. Bendito Dios, gracias te doy por el tiempo que hemos tenido en esta hora, por lo que hemos meditado, Señor, reconociendo de que las consecuencias de la mentira en nuestra familia son terribles, Dios. Señor, cuántos hogares están basados o su fundamento está basado en una mentira. Cuántos, mi Dios, están simplemente viviendo una apariencia. Y Dios, y no lo han visto y no lo querían ver como una mentira. No lo estaban evaluando, mi Dios, como algo desagradable para ti. Señor, ayúdanos a ponernos a cuentas principalmente contigo. Y como dice tu palabra, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto sea posible, estar en paz con nuestros hermanos. Ayúdanos, Dios, a que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Ayúdanos, Señor, a buscar esa integridad en todas las áreas. Gracias te damos de Jesús. Amén y amén. Esperamos verlos pronto, así que ahí estamos para servirles. Su servidor está aquí en la colonia San Pedro, aquí vivimos, así que usted puede acercarse con las precauciones debidas, siempre pidiéndole sus oraciones para que pronto podamos vernos y siendo pues en este momento obedientes a las medidas que nos han puesto a estar ahí cuidándonos. Así que por favor, confiando en el Señor, por favor ahí no se desanime, que el Señor tiene control de todas las cosas. Bendiciones, saludos a todos.